Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Soy Adolfo Uriarte, director de Valor de ASTI, y quiero en primer lugar agradecerles su interés y su presencia. Vamos a comenzar hoy el primero de los webinars organizados por ASTI y que buscan dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta el sector de la alimentación. Desde ASTI estamos cerca de la realidad de las empresas alimentarias y por eso sabemos que la falta de liquidez y la necesidad de financiación es uno de los grandes retos en este momento histórico. La cadena de valor de la alimentación está formada mayoritariamente por pymes, que aun siendo un sector esencial, como se ha demostrado en la crisis sanitaria del COVID-19, es un sector frágil, que puede sufrir cambios estructurales a largo y medio plazo ante un escenario de fuerte caída del consumo y de la actividad económica. El sector HoReCa y la alimentación tienen una relación de simbiosis con retos comunes y muy dependientes el uno del otro. Más allá de la caída del sector HoReCa y su esperada lenta recuperación, el sector de la alimentación presenta también una fragilidad a nivel financiero. Es un sector con márgenes relativamente bajos, balances también poco sólidos y baja liquidez. Es un sector con márgenes bajos, se estaba diciendo, con balances poco sólidos y baja liquidez, con dificultad para acceder a créditos o, en cualquier caso, créditos más caros. El sector también presenta peculiaridades propias vinculadas a la producción y consumos estacionales, que le obligan a necesidades de circulante para financiar compras y existencias. El nuevo escenario plantea como necesario disponer de mecanismos para afrontar crisis inesperadas. Serán necesarios modelos que dispongan de recursos de Gura, que consideren en sus escenarios sucesos imprevistos como este, y herramientas ágiles de financiación no solo a la producción y a la eficiencia, sino también a la respuesta a contingencias. En este primer webinar, Jesús Suárez y Pachi Lasaosa, consejero delegado y director de negocio internacional de Bancoa, respectivamente, nos van a presentar una visión global desde el punto de vista financiero, adecuado a la realidad del sector y las posibilidades con las que puede contar una empresa para disponer de un sistema financiero sólido que cubra sus necesidades a corto y medio plazo. Tras su presentación, responderán a las preguntas de las personas participantes en el webinar. Para ello, verán que tienen a mano derecha un panel en el que podéis ir haciendo preguntas y al final de la exposición pues, se responderán todas ellas. Y bueno, vamos a comenzar por presentar a nuestro primer panelista de hoy. Es Jesús Suárez, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco y auditor. Desde 1996 ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en la entidad Bancoa, con responsabilidad en las áreas de medios, operaciones y personal, dirección financiera, riesgo de crédito, banca de empresas y la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva. En abril de 2017 fue nombrado consejero delegado de Bancoa y es el cargo que ostenta en la actualidad. Y bueno, sin más, paso la palabra ya a Jesús Suárez, consejero delegado de Bancoa. Bienvenido, Jesús. Para nosotros también es el primero y esperemos que, bueno, que salga bien técnicamente y con la idea de que os interese. Mi presentación pretende simplemente afianzar o incidir en tres ideas. Luego haré una reflexión sobre el canal HoReCa, que creo que es un canal que impacta mucho en la industria alimentaria. Y por último, unos apuntes muy sencillos sobre la liquidez. Bueno, la primera idea, por comenzar, es que estábamos avisados. Ahí veis en la primera diapositiva una portada de la revista Time de mayo del 2017, que creo que por sí solo es expresiva, ¿no? Hablamos de mayo del 2017. Ya nos dicen que no estamos preparados para una pandemia. Por ahondar en esta idea, una noticia publicada en El País el 5 de octubre del 2019, en la que se alerta a un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, crea una junta a instancias de la ONU tras la pandemia del ébola en África subsahariana. O sea, primero, quiero decir que el coronavirus o el COVID-19 no es nuevo, ya estuvo antes en otras formas, ¿no? La gripe aviar, el ébola, etc. Segunda idea, pues que estamos ante un suceso único
único en generaciones y deseamos que no se vuelva a repetir. A nivel de confinamiento, es la primera vez en la historia de la humanidad que más de la mitad de las personas tienen algún tipo de restricción en su libertad de movimientos. Y también, también es importante destacar el dilema moral que se nos plantea, ¿no? Que básicamente es muy sencillo, pero no es tan fácil de aplicar. No aplicar confinamientos significa soportar una menor caída en aspectos económicos del Producto Interior Bruto a costa de elevadas víctimas. Por contra, aplicar confinamiento en mayor o menor grado supone reducir también las víctimas en mayor o menor grado, pero infligir una profunda caída del Producto Interior Bruto. Esto es un poco la doble curva entre médica y economía, ¿no? El dilema moral. Esta es la segunda idea que quería transmitir. La tercera, bueno, antes de la tercera, un tema que ya sabíamos o intuíamos todos, pero aquí le ponemos datos, es la pérdida de confianza, ¿no? Este es el índice de gestores de compras, PMI por sus siglas en inglés, y como veis, pues todos evolucionan en la misma situación, una caída abrupta tras el inicio de la pandemia, Francia, Alemania, Italia, España en el cuadro de la izquierda, y con una caída pues histórica. Y sin embargo, en el cuadro de la derecha, por verlo un poco más optimista, si veis la línea roja que es China, pues veis que China, tras pasar la pandemia, también sufre un rebote importante, ¿no? Parece que hay cierta esperanza. La tercera idea que os decía, pues las medidas económicas para salir de... Uy, perdón, que me voy para atrás. Para salir de esta crisis, 3 ejes, y esto es un denominador común de todos los estados. Hay 2 protagonistas claros, uno principal, que son los bancos centrales, y otro en menor medida los gobiernos, ¿no? Y ahí son 3 medidas básicas, lo estamos viendo todos los días. La primera es inundar de liquidez el mercado para que funcione adecuadamente, eso es una tarea de los bancos centrales. Ya venían haciéndolo de una forma, pero ahora lo van a hacer de forma mucho más intensiva. La segunda es, corresponde a los gobiernos, financiar programas de ayuda extensivos y rápidos para autónomos, pymes y personas vulnerables o frágiles. Eso se está haciendo. Aquí en Euskadi, pues yo creo que la delantera la tomó el gobierno vasco con la línea del gobierno vasco, el Cargi. El Estado un poquito más tarde con ICO y algo más farragoso, pero bueno, yo creo que están funcionando a buena velocidad los 2 programas, que son fundamentales. Y la tercera, que la avalancha de deuda pública que va a venir, como luego veremos por los datos de déficit público que hay que financiar, no suponga un incremento de las primas de riesgo. Ya es donde está el Banco Central también controlando las primas de riesgo, esto es clarísimo en el mercado, tiene un programa de compras de 750.000 millones. O sea, en estas medidas destacar que el protagonista, de nuevo, como ocurrió en la crisis del 2012, vuelve a ser el Banco Central Europeo, hablo de Europa ahora en concreto, y los gobiernos pues un poco más, cada uno por su lado, ¿no? Temas que decíamos hasta la nueva gobernanza económica, ¿no? Hasta febrero y lo que vamos a decir en un futuro próximo, ¿no? Pues sabéis que hasta febrero era un axioma prácticamente que no podíamos sobrepasar un déficit cada estado del 3% y teníamos que tratar de llegar al equilibrio, incluso al superávit. Pues ahora cuando nos pregunten diremos si estás de broma con déficit del 10 o del 13%. Otro axioma, un país no debe ceder de un 10%, entre un 10, 100 y un 130% de deuda sobre el total del Producto Interior Bruto. Pues eso se ha demostrado ya imposible. La Segunda Guerra Mundial se ganó con deuda superior al 100% del Producto Interior Bruto. Un Estado no debe entrar en capital de compañías privadas, pues va a ser inevitable. Líneas aéreas, sector automoción, incluso bancos que su cartera de crédito sufra semejantes pérdidas que haya que rescatar. Cuarta, un banco central y su gobierno deben ser totalmente independientes. Esto estaba en cuestión ya. Ahora está, si lo podéis ver en Prensa Económica, los problemas del BCE con el Bundesbank y Alemania por las compras de deuda que he dicho antes, pues antes estaba en cuestión y ahora ya veremos. Y por último, que un banco central no debe interferir en los tramos largos de la curva, ¿no? Ya se estaba haciendo, eso es verdad, y ahora se va a hacer más con estos programas que he dicho antes, ¿no? Esta era un poco la tercera idea. ¿Y la economía española cómo está? Pues yo preparando esto, cogí el lunes, me acordé de la portada de expansión del 2 de mayo, del sábado pasado, y lo hice por sí solo, ¿no? Pues esto es lo que el gobierno anticipa, un descalabro de la economía, desplome, ahí veis las cifras, pues se habla de, bueno, de caídas del Producto Interior Bruto 9,2, una tasa de paro del 19%, que esto es brutal, caídas de exportaciones, inversión, déficit del 10,3%, bueno, un cuadro macroeconómico absolutamente inédito y durísimo. Por ver la parte positiva,
Pues que hay consenso en el descalabro, ya veis, hay previsiones, bueno, ayer se publicaban previsiones de la Comisión Europea que en vez del 9,2 del Producto Interior Bruto de caída nos dan un 9,4. Bueno, al final son décimas y tampoco es relevante en esto las décimas. Pues ahí veis 4 agentes que dan sus previsiones sobre el PIB, todas son de abril del 2020, porque aquí la fecha de previsión es muy importante, no es lo mismo en marzo que abril después de ver el confinamiento. Pues veis que hay caídas del PIB, pues ya veis, entre el orden del 6,6 del Banco de España, eso era con 8 semanas de confinamiento, al 9,2 del Gobierno. Y la buena noticia es que en 2021 todos también prevén un incremento importante del PIB, pero sin llegar a recuperar lo perdido. Eso es la parte un poco positiva, de lo que se habla de esta V famosa asimétrica, que ya lo veremos. Y nuestros principales socios comerciales, ¿cómo están? Y en esto, pues los socios comerciales en general son los mismos que para la industria alimentaria, ¿no? Francia, Italia, que son los primeros de la industria alimentaria, y en el resto de industria, pues Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, ¿no? Pues ya veis también que desde Estados Unidos a Alemania caídas también muy importantes, entre el 6 y el 9%, y también recuperación en el 2021, también, sí, pero siempre sin poder llegar a recuperar lo perdido en el 2020. Y ahora una reflexión que os decía antes sobre el canal Horeca. A ver si llego. Esto. Ahí. Bueno, he elegido el canal Horeca porque afecta un poco, lo he titulado movilidad, turismo, hoteles y hostelería, porque si partimos de que todos los sectores van a sufrir, ¿no? Pero unos van a sufrir, o parece a día de hoy que van a sufrir mucho más que otros, ¿no? Automoción va a sufrir, pero parece que podrá salir adelante. Una reciente encuesta en China, les preguntaban a los chinos qué es lo que iban a hacer, lo primero que iban a hacer después del confinamiento, y salió por abrumadora mayoría comprarse un coche. Al final sabemos que la gente va a optar por el transporte privado en detrimento del transporte público, va a generar congestión, pero evidentemente habrá más ventas de vehículos. No sé en cuánto tiempo, pero las habrá. Bueno, volviendo a lo que decía, recuperando datos, pues el 14 de abril la IATA, la Sociedad de Transporte Aéreo Internacional, evaluando el impacto del COVID, pues daba unas cifras demoledoras, ¿no? Una caída de ingresos del 55% respecto a 2019. Bueno, si trasladamos esto al turismo en España, pues haciendo un ejercicio, en 2019 tuvimos 84 millones de turistas, de ellos el 82%, 69 millones, que se dice pronto, vinieron aquí en avión. En coche llegaron un 15%, 12,8 millones, y el resto vía barco, cruceros o puertos y ferrocarriles residual. Enlazando estos dos datos, pues la pregunta es, o la reflexión es, ¿puede el canal Horeca resistir con los clientes locales y con los aforos a medio gas una economía maltrecha? Y una economía maltrecha, porque el consumo que hemos visto antes va a caer, ¿no? Pues parece que va a ser una situación dura y va a impactar en las empresas dependientes también de este canal, o que tienen una facturación importante en este canal, como la industria alimentaria, ¿no? Que viene a ser, desde luego, por encima del 30%. Por ver algo positivo, con el 11 de septiembre, también auguramos porque lo auguró todo el mundo, una caída de los viajes, y esta no se produjo, es más, aumentaron. Es cierto que hasta que no llegue la vacuna, el miedo a volar va a persistir. Pero bueno, el riesgo del contagio del COVID es mucho mayor que la probabilidad de ser víctima de un atentado. Eso es clarísimo. Lo que nos puede hacer reacios a volar. Pero también es cierto que la letalidad del virus es muchísimo menor. Y si antes de que llegue la vacuna se buscan remedios eficaces para superar la enfermedad, pues yo creo que esto podemos ser un poco más optimistas. Aunque es cierto que estos sectores van a tener un impacto muy duro y les va a costar recuperarse. Lo que comentaba sobre unos apuntes de liquidez. Bueno, esto es el ABC. Yo creo que hay, bueno, si buscáis ahora está de moda, consultores que te ayudan al cash pooling, lo otro, tal. Yo creo que hay que ir a lo básico y 4 ideas o cinco claras, ¿no? Los bancos no somos tan rápidos dando la financiación como las empresas lo requerís muchas veces, más cuando hay líneas públicas en las que participan otros actores como el Carri o el ICO. Otra cosa que a veces se olvida, no siempre damos todo lo que se nos pide. Tercero, la única tesorería cierta son los saldos en cuentas vista o disponibles en cuentas de crédito de disposición inmediata y sin preaviso. Podemos tener límites de circulante que están muy bien, etcétera, pero esos límites, y en situaciones mal dadas y tal, pueden desaparecer. La única tesorería es la que está en caja, o puedo traerme la caja haciendo una transferencia desde mi banco online.
Yo suelo recomendar aquí a las entidades, más cuando estamos hablando de sectores como este, industria alimentaria con mucha pyme y micropyme, que 4 o 5 entidades son suficientes como pool bancario, porque lo otro es generar carga administrativa y demás. Además, es difícil repartir negocio y a los bancos nos gusta que las empresas sean equitativas en el trato en cuanto a cuota de mercado. Además, un pool bancario muy amplio, cuando hay problemas, es una torre de Babel. Primero porque el que tiene poca presencia se quiere ir, el que tiene mucha presencia no quiere dar más y los que están en el medio, pues unos quieren, otros no quieren, o sea que es una auténtica torre de Babel. Yo mi recomendación es que con 4 entidades es suficiente. La industria alimentaria en Europa, esto es común en Europa, en España y en Euskadi, es territorio micropyme y con escaso crédito proveedor, con lo cual la gestión del circulante hay que enfocarla más al circulante de activo. La gestión del circulante siempre es fundamental y siempre se puede mejorar. Y aquí es importante identificar y reconocer rápidamente las posibles pérdidas en los stocks, en las existencias, sobre todo en cierta industria alimentaria o cierto subsector que puede tener mucho producto estacional. Identificar claramente esas pérdidas y reconocerlas. Y lo mismo con clientes. En cuanto detectemos un fallido, hay que provisionarlo, porque lo demás es engañarnos. Tenemos un circulante que son activos que sabemos que cuando se vendan y se cobren se van a convertir en caja, pero si no los tenemos bien valorados, vamos a pensar que tenemos una caja superior a la que realmente luego vamos a tener. Y por último, otro axioma de Catón. Las crisis se transmiten vía impagos de clientes que se van encadenando de unos a otros. Aquí el control de límites asignados a los clientes, el aseguramiento de ventas si es posible y el control de los líderes de pago es básico. Como ya veis, unos apuntes que son un poco pues, el ABC, pero que conviene recordarlos, ¿no? Y por último, ¿cómo será la recuperación? Bueno, pues ya os decía que se habla de V asimétrica, etcétera, ¿no? Lo que hay dos cosas claras. La gran crisis del 2008 se inicia en el sector financiero y en el inmobiliario. Hay estallidos de burbuja y luego se transmite y pasa al real. La crisis del COVID no tiene nada que ver. Se inicia en el sector real por parada obligada. Es cierto que veníamos con una cierta caída ya de crecimiento que iniciamos en el 2014, pero no está ya ninguna burbuja. Es un parón de actividad que no habíamos conocido nunca. ¿Qué riesgos puede tener este escenario de recuperación? Pues es necesario que los efectos no se extiendan al sistema financiero y se origine una nueva crisis de deuda pública por la transmisión que hay, porque los estados van a emitir mucha deuda pública. Esa deuda pública la vamos a adquirir bancos de ese propio estado y el propio BCE, con lo cual hay un bucle que suele ser peligrosísimo. Aquí dos datos. El punto de partida es distinto en Euskadi y en el estado, ¿no? Y con 3 datos que os voy a dar. La deuda pública vasca es el 12,6% del PIB, tiene una duración, una vida media de 5,6 años y el tipo medio que tiene que pagar el gobierno vasco por esa deuda es el 1,7%. El Estado tiene una deuda del 96%, tiene una duración de 7,6 años, una vida media, y está pagando un 2,13%. Con lo cual los puntos de partida tampoco son los mismos, de cara a obtener más financiación, porque van a tener que salir todos a emitir deuda. Otro punto importante para recuperar rápidamente la economía, que las ayudas deben permitir un restar de la economía sin excesivo daño. Ayudas rápidas y extensivas, no es el momento de burocracia, hay que ser rápidos y apoyar con financiación. Insisto, financiar no es subvencionar, ¿eh? Hay que apoyar con financiación los proyectos que veamos viables y que vengan con un impacto por el COVID, no por otras circunstancias del pasado. Otro impacto importante es que la población después del confinamiento tenga miedo e impida una vuelta rápida a los hábitos de consumo anteriores. Ya sé que en la alimentación también está mejorando mucho el canal online, pero ni todo, yo creo que a día de hoy todavía sigue siendo residual. Y el otro problema son los rebrotes del COVID en este otoño o quizá en el otoño-invierno del 2021, que haga que la economía estemos en un modelo de entrada y salida, de parada y entrada, por lo cual eso es muy negativo para la recuperación. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Qué ricasco. Pues muchísimas gracias, Jesús. Y ya toca presentar a nuestro segundo panelista. Es Patxi Lasaosa, es director de negocio internacional de Bancoa y durante más de 28 años ha estado trabajando en Bancoa Crédit Agricole. Ha desempeñado labores relacionadas con el negocio internacional y más concretamente con el asesoramiento de empresas en todo lo relativo a trámites financieros en el exterior,
en la apertura de nuevos mercados o en la búsqueda de asentamiento y crecimiento de aquellas ya establecidas. Además, también desempeña labores de coordinación del equipo comercial y así como el desarrollo de nuevos productos y servicios para mejorar un poco pues, el día a día de todos sus clientes. Y bueno, pues bienvenido Pachi y cuando quieras es tu turno. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Adolfo, muchas gracias a ASCII por dejarnos participar en esta primera webinar por nuestra parte y la verdad es un poco curioso estar en una situación un poco, bueno, vamos a llamarla curiosa. Bueno, a mí me toca un poquito hablar de concretar un poco lo que ha comentado Jesús en su presentación. Hablaba de las ayudas de las entidades financieras, de las ayudas que venían por parte tanto del Banco Central Europeo, pero hablaba de una en particular por parte de los gobiernos. En el estado que estamos, pues hay ayudas, como todos conocéis, pues por parte autonómico y por parte del Estado, ¿no? Si pasamos a la primera transparencia, bueno, las ayudas que voy a desarrollar, pero muy simplemente, muy simplemente. Son las ayudas del Gobierno vasco, que además fueron las primeras en salir. El Gobierno vasco estuvo muy rápido a la hora de poner en marcha este programa de apoyo financiero a través del CARGI. Posteriormente también estuvo muy activo, bueno, pues digamos, una semana de fase o 10 días de fase el Gobierno de Navarra, un poco haciendo un copy-paste del acuerdo Gobierno vasco con el CARGI, pero ya hablaremos de unas pequeñitas diferencias a la hora de la subvención de un gobierno con otro. Luego, como posteriormente salió ICO, sí que es cierto, como ha dicho Jesús, que bueno, salió un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que ha llegado a tiempo. Es cierto que algunos podéis pensar que el ICO estaba en vigor desde hacía muchísimo tiempo, porque ha habido entidades financieras que de alguna manera se han adelantado a la venta de la línea de avales COVID-19 antes de la firma, pero bueno, quiero decir que es cierto que cada uno tiene una estrategia de atacar. Y luego, por último, hablaremos de una línea que, bueno, pues que no conoce mucha gente, que es un poco residual, que es complementaria a la línea de avales de ICO, que es una línea que está digamos, liderada por CESTE, la Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación. Voy a repetir, complementaria a la de ICO y veremos por qué. Es para todo el tema del crédito circulante. No hablaremos nada de otro tipo de subvenciones, yo qué sé, pues programas del Gobierno vasco y tal, pues si os interesaría, pues podríamos organizar también una webinar con algún colaborador nuestro, alguna empresa que nos podría dar alguna charla. Lo que está claro que los objetivos de todas estas líneas de financiación es un apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas, depende de qué convenio estemos hablando, para responder al problema que ha surgido con el tema del COVID. Las dos primeras líneas están dedicadas única y exclusivamente a pymes y autónomos. La línea ICO va a pymes y autónomos, incluso a empresas no pymes. Y la línea CESTE también está habilitada para todas las Bueno, si pasamos un poquito para adelante. Un segundo, estoy aquí dominando un poco la herramienta. Bueno, la primera transparencia que vamos a ver es un poco, la verdad es que hay que decir las cosas como son. El CARGI, no he tenido que preparar absolutamente nada, porque el CARGI lo que hace es, cada vez que emite un producto, digamos, en colaboración con el Gobierno vasco o ellos mismos, sus propios productos, la verdad es que hacen una síntesis muy buenas de lo que ofrece el producto, a quién va dirigido el producto, qué condiciones tiene e incluso qué documentación a presentar. En esta transparencia, que la podéis ver perfectamente, si entráis en la web del CARGI, habla perfectamente de los préstamos COVID del Gobierno vasco. Son préstamos para pymes, como comentábamos, préstamos para autónomos. Los tipos, digamos, las condiciones son de Euribor más cero. Aquí hay que decir que la subvención del Gobierno vasco
es subvencionar el tipo de interés. Veremos una pequeñita diferencia con el Gobierno de Navarra. Para pymes va desde 5.000 euros hasta 1 millón de euros. El plazo máximo son 5 años con una carencia y las comisiones de aval de carga son los que se indican. 0,375 y 0,25 de apertura. Existe una documentación. Una cosa sí quería comentar cuando hablamos de estas líneas de financiación, en este caso de Gobierno Vasco, el CARGUI. Las operaciones son autorizadas por el CARGUI. Quiere decir que de aquí, de alguna manera, el cliente puede acudir, bueno, cuando hablo de cliente hablo de las empresas o los autónomos pueden acudir directamente al CARGUI o pueden acudir a través de sus entidades financieras, es decir, pueden delegar en su entidad financiera para que presente la operación en el CARGUI. La entidad financiera o la misma empresa va a presentar la información que se indica ahí y va a ser el CARGUI la que va a decidir si otorga o no la operación o en qué porcentaje otorga la operación. Esto, bueno, es un tema importante a decir porque si hablamos, luego hablaremos de otra línea, digamos el procedimiento no es el mismo. Bueno, la verdad es que el tiempo de respuesta del CARGUI, pues yo entiendo que está siendo muy bueno. Y bueno, nuestra experiencia con el CARGUI, pues la verdad es que está siendo muy positiva. La verdad es que yo creo que están funcionando muy bien. Sí que es cierto, escuchando a algún compañero que me indica que, bueno, hablando con sus colegas de otras entidades financieras, que, bueno, pues que parece ser que, hombre, la decisión también es un tema que ha comentado Jesús con mucho acierto, la rapidez que tienen que tener todas las instituciones que estamos detrás de este tipo de ayudas tienen que ser rápidas. Entonces, parece ser, dicen que, bueno, pues el CARGUI igual hay muchas veces que lo que hace es, se quita, digamos, de alguna manera la operación, no denegando la operación, sino de alguna manera facilitando un porcentaje de la misma. Claro, eso lo que va a hacer va a ser que una pyme que solicite al CARGUI pues una financiación de 300.000 euros o 250.000, pues si le dan 150.000, lo que tiene que aprovechar, porque son compatibles, acudir a la línea ECO que luego veremos. Son compatibles las dos ayudas. Entonces, de alguna manera es un poco lo que quería comentar con respecto a los préstamos COVID del Gobierno vasco. De manera similar, si pasamos a la siguiente, me pasa igual que a Jesús, hacemos al revés, no sé qué va a pasar con el ratón, lo hacemos al revés. Con el Gobierno de Navarra ya ves que la presentación por parte del CARGUI es muy similar. Y en este caso, el Gobierno de Navarra, a través de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, SODENA, lo que hace es, se habilita un acuerdo de colaboración, un convenio, en el cual ya veis que las condiciones son muy similares a las del Gobierno vasco, pero bueno, hay una pequeñita diferencia. En este caso, SODENA, el Gobierno de Navarra, lo que hace es subvencionar la comisión del aval. En el caso del Gobierno vasco había una comisión, si recordáis la transferencia anterior, de 0,375, en este caso hay una comisión de 0, y sin embargo el tipo de interés del préstamo, que es el Euribor 6 meses, me comentaba antes, más 0,5, no subvenciona. El Gobierno vasco lo que hace es subvencionar tipo de interés y el Gobierno de Navarra lo que hace es subvencionar la comisión del aval. La manera de trabajar y de operar con este convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, el CARGUI es exactamente igual que de alguna manera que con el Gobierno vasco y el resto con Euskadi. La verdad es que funciona muy bien. Yo personalmente, el equipo que tiene en Navarra es un equipo, unas personas que son encantadoras y la verdad es que son muy ágiles y están atentas a todo. Yo creo que estos dos programas de apoyo financiero están funcionando muy bien, vuelvo a repetir. De hecho, las primeras, digamos, nacieron con unos importes que han sido totalmente sobrepasados y tanto el Gobierno vasco, Gobierno de Navarra no sé, pero el Gobierno vasco ha tenido que ampliar el importe y bueno, están funcionando muy bien. Da oxígeno, la verdad es que da oxígeno a muchas pequeñas y medianas empresas. Se pueden ver operaciones de 15, 20.000, 30.000 euros, o sea, no es tal. Cuando hablamos de préstamos, pues parece que siempre estamos hablando de préstamos de 300, de 400.000, no. Hay operaciones de 15, 20.000, yo qué sé, pues cualquier autónomo, se me sale, me viene a la cabeza porque está apareciendo tanto empresa y en la tele, las peluqueras, pues una peluquería que necesita, bueno, pues, de alguna manera, cualquier importe, y la verdad es que están funcionando. Bueno,
Bueno, si pasamos a la siguiente transparencia, aquí lo que he querido poneros en la línea ICO, hablaré 4 cosas del tema de la línea ICO, pero os he querido que podáis ver cuando tengáis la documentación es lo que es la ficha producto. Es un producto que la verdad es que funciona muy bien, Jesús ha comentado, y con muy buen criterio, que es más farragoso, bastante más farragoso que digamos que los acuerdos de gobierno vasco con el cargue, pero el procedimiento de actuación de esta línea es, hay una cosa que es importante que creo que tenéis que conocer, es que así como comentábamos anteriormente que la operación anteriormente la autorizaba el cargue, en este caso la operación es autorizada por la entidad financiera. Es la entidad financiera quien, de alguna manera, lo que hace es autoriza la operación y, posteriormente, lo que hace es presentar la ICO y, en base a los límites que tenga la entidad financiera, bueno, ayer mismo leíamos que el gobierno central ha habilitado un tercer tramo de otros 24.500 euros, de los cuales 24.500 millones de euros, perdón, de los cuales 10.000 eran para pymes y autónomos, otros 10.000 para no empresas, 4.000 que era para otro tipo de financiación de empresas en mercado y 500 era para garantizar a CERSA, que bueno, apoyar un poquito a las sociedades de garantía de activos. Decíamos que la principal diferencia es que las operaciones son autorizadas por las entidades financieras. Como consecuencia, digamos, las empresas tienen que acudir a la entidad financiera a solicitar la línea o el préstamo o la financiación que necesiten y de alguna manera, una vez autorizada por parte de la entidad financiera, pues se firmaría la operación y posteriormente se presentaría en ICO, que ICO lo único que hace, vuelvo a repetir, es asignar los importes que tiene concedida la entidad financiera. Bueno, en este caso, la cobertura del aval va a depender un poco si es una empresa, una pyme, que llegamos hasta el 80%, y una empresa que no se considera pyme, que va al 70%, si son nuevas operaciones, o al 60% si son para operaciones de renovación. Es claro que en este caso existe un coste del aval que tiene que soportar la entidad financiera, es decir, si nos imaginamos una operación de una pyme que está garantizando el 80% de 100.000, pues y es una operación que es vemos en el siguiente punto, coste del aval, si vemos que es una operación que es a un año, pues la entidad financiera tendría que pagar 20 puntos básicos del importe de la operación. Ahí, de alguna manera, el banco lo que hace es soportar el coste del aval que da el ICO a través de la línea habilitada por el gobierno vasco. Por el gobierno vasco, no, perdón, por el gobierno central. Lo que os comentaba un poco está en obligación respecto a clientes y operaciones, se indica claramente, yo creo que es el tema más importante a resaltar, que es la entidad financiera la que concede la operación. Veis abajo el análisis y perfil de riesgos. ICO avalará las operaciones de hasta 50 millones de euros que han sido aprobadas por la entidad financiera, conforme a sus políticas de riesgo. Quiere decir esto, imaginémonos, y luego, claro, lógicamente el ICO también lo que tiene posibilidades de hacer, lógicamente, una auditoría. Puede venir posteriormente y decir, y de hecho nos van a hacer, de hecho dentro no está en esta transparencia, pero si leemos el convenio con ellos, todas las operaciones superiores a 50 millones están revisando de entrada, las autorizan ellos también. Las que son inferiores lo que hacen es un muestreo. De hecho, a mera curiosidad, nosotros ya hemos tenido una operación que de alguna manera ya nos han solicitado. ¿Qué podría suceder? Si ellos entienden que nuestra decisión de riesgo no ha sido correcta, pues lo que harían sería nos quitarían el aval, así, claro. O sea, con lo cual, pues bueno, la verdad es que yo creo que lo hacen muy bien y la verdad están funcionando, personalmente también están funcionando muy bien. El soporte que dan a las entidades financieras es muy bueno y yo creo que está funcionando bien. Quería comentaros con respecto a esta línea y respecto a los sectores en los que estáis vosotros. He cogido, dentro de la cláusula quinta, del convenio, que habla del importe de la financiación de la operación avalada.
En todas las operaciones sujetas a ayudas minimis, las ayudas minimis ya recordaréis que son, digamos, de alguna manera, son todas aquellas operaciones que son consideradas por la Comunidad Europea que son ayudas, digamos, de pequeño importe. De pequeño importe y que las digamos, comunidades europeas quieren tener conocimiento de ellas. Cuando una operación está sujeta a las ayudas minimis, tiene que estar sujeta a unos reglamentos de comunidades europeas. Bueno, ahí está hablando, no he puesto todo lo que refleja el convenio, pero lo que sí es cierto que donde nos estamos moviendo, que es en el sector pesca o en el sector agricultura, ya vemos que los importes máximos a solicitar son los que se indican ahí. Y si hay que solicitar un importe superior, ya nos estamos yendo al régimen de ayudas minimis y los importes máximos están en el cuadro al lado, que es la cantidad, el importe mayor del doble de los costes salariales o del 25% de la facturación o, como se indica ahí, digamos, de los costes de necesidades de liquidez de los últimos 18 meses en caso de autónomos y pymes, que serán seguramente de lo que estemos hablando. Como sabéis también, el coste minimis también habla en la cláusula sexta, nada, es mero para que tengáis mera información. La entidad financiera lo que va a hacer va a ser, si vosotros digamos, solicitáis una operación que está sujeta al régimen de minimis, os va a calcular lo que se denomina el EBS, que es la subvención bruta equivalente. Bueno, ahí os he puesto un ejemplo, esa mera curiosidad, y eso lo que hará será sumar ahora al consumo de minimis anterior que tengáis, y si os pasáis os dirá no podéis entrar con ayudas minimis, y lo que haréis tendrás que ir al marco, regiros sobre el marco temporal. Bueno, es un poco un comentario a haceros con respecto a vuestro sector, que ya veis que los importes son más pequeños. Si hablamos del sector, por ejemplo, transportes, el importe máximo podría ser 750.000 euros, que no está ahí, y el resto de empresas podemos ir hasta 1,5 millones. ¿Entendido? Bueno, aquí os hacía referencia a un anexo del convenio en el que aparecen todos los escenarios vuestros que se recogen. Y bueno, y por último, es una línea que, digamos, de alguna manera tampoco está muy trabajada, que es una línea, es importante saber que funciona de una manera similar a la línea ICO, es decir, digamos, las empresas interesadas en poder obtener una financiación de este tipo con CESTE tienen que acudir a su entidad financiera y su entidad financiera tiene que presentar la operación a CESTE, que es quien la autoriza. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de operaciones de circulante. Es una línea que va dirigida personalmente a las empresas con carácter exportador. Cuando hablamos de carácter exportador, hablan de empresas que facturan del año anterior más del 33% de su facturación internacional, o una empresa que realiza las exportaciones que ha realizado exportaciones en los últimos 4 años. Funciona de una manera similar y vuelvo a repetir, es una cosa para deciros lo último, que ya creo que vamos fuera de tiempo. Sí. Es decir, que en el punto este que os hago con un asterisco es que es complementario a la línea de ICO-COVID. Quiero decir con esto que si yo el límite lo he cubierto con la línea de ICO-COVID, no os podría solicitar la historia. Bueno, ya no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? Un poquito de tiempo. A ver esto, ¿cómo es para adelante? Vale, le voy a escape. Quería haceros una pequeñita presentación. Yo creo que es de un punto fuerte que tenemos nosotros aquí en Bancoa, que es, bueno, que de hecho lo comento porque hay bastantes entidades de los sectores vuestros que trabajan con el otro lado, vamos a decir. Entonces nosotros, al ser una entidad financiera, pues somos, digamos, podemos dar un servicio un poco, digamos, más especializado y más, yo creo que más potente que, de hecho, es un punto fuerte que nosotros utilizamos con nuestros clientes. A ver, voy a poner la pantalla, Mike. Se vea toda la pantalla. Vale, y rápidamente, hago una pequeña... 30 segundos. Paso esto. Bueno, la estructura del grupo. Bueno, el grupo Crédito es un grupo mutualista que está constituida por 39 cajas regionales principalmente y lo que de alguna manera
pues en su momento lo que hace es crear Crédit Agricole S.A. Cuando nosotros acudimos a la prensa y vemos que Crédit Agricole ha crecido no sé cuánto, siempre se está refiriendo, o Crédit Agricole ha subido en bolsa. Vamos a ver, Crédit Agricole S.A. es un vehículo del grupo para actuar en mercados. Está participado en un 55,9% de las cajas y bueno, paso. Que sepáis, más que nada cifras significativas para que veáis el tamaño de Crédit Agricole. Bueno, pues como veis, solamente tienen 51 millones de clientes en el mundo, estamos presentes físicamente en 47 países, 142.000 empleados. Bueno, a nivel, digamos, de resultados, vamos a ir a lo facilito. El año pasado, Crédit Agricole S.A., ahí estamos hablando de cifras del grupo, que es Crédit Agricole S.A. más todas las cajas regionales, más 39 cajas regionales y el resto de bancos que tiene en todo el mundo, ganó 7.200 millones de euros. Si a mero cifra comparativa con, pues, por ejemplo, con Banco Santander, el Banco Santander ganó el año pasado 6.515 y BBV 3.500, bueno, simplemente, las que sepas. Lo que sí podemos decir es, de alguna manera, Crédit Agricole es un punto de entrada importante en Francia. Un punto de entrada importantísimo. Somos el primer banco financiador de la economía francesa. Supongo que todos conocéis, pero en 2003 Crédit Agricole compró Crédit Lyonnais, sigue manteniendo la marca Crédit Lyonnais, pero ya veis que, digamos, la presencia en todo el Estado es muy, muy potente. Simplemente con eso. Y luego, sí, voy acabando, perdón. Y lo que sí podemos ayudaros, y de hecho lo estamos haciendo, es en Francia, pero en cualquier país del mundo que os queráis instalar, de alguna manera lo que sí hacemos es, pues, hacemos un acercamiento a los servicios locales en un primer momento, es decir, pues yo tengo necesidad de contactar, por ejemplo, si hablamos de Francia, pues con un expert contable, bueno, somos capaces de presentar a los abogados, a expertos contables que os pueden asesorar, tenemos acuerdos de colaboración. En un segundo punto, pues por supuesto, pues hablamos de lo que es el sistema financiero francés, es totalmente diferente al español, hablaríamos de cómo funciona el sistema, os ayudaríamos a abrir cuentas en el otro lado, incluso financiación. Bueno, quiero decir que quería deciros que de alguna manera podemos ayudaros en todo lo que es acercaros al otro lado, ¿de acuerdo? Y yo creo que un poco rápido, deprisa, no sé si tarde o mal, pero bueno, ya está. Entonces, vamos a cambiar y nos vamos a poner los dos y ya esperamos. Muchísimas gracias, Pachi. Sí, andamos con poquito tiempo, tenemos todavía un cuarto de hora, un poco más, 16 minutos, para intentar responder a algunas de las preguntas que ya tenemos que la audiencia está haciendo, ¿vale? Vamos a empezar la primera directamente, Jesús. Hay varias preguntas, las concentro en una misma, pero bueno, hablan de la decisión del Tribunal Superior de Justicia alemán y a ver cómo puede poner en riesgo esto la compra de deuda pública y financiación de los bancos. Esa es una de las preguntas. ¿Puede llegar a limitar la liquidez de las empresas? Bueno, no sé si estás, supongo que sí, al corriente de todas estas preguntas y sabes un poco más. Bueno, yo creo que no va a pasar nada, porque significaría que el Banco Central Europeo hace caso de un tribunal alemán cuando el Tribunal de Justicia Europeo validó esas compras, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el Bundesbank y los alemanes tendrán derecho a pataleta, pero poco más. De no confirmarse esta tesis, pues el impacto es importante, porque yo creo que el Bundesbank tiene cerca de $500 millón de deuda pública comprada. Aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que el Banco Central Europeo compra la deuda, son los bancos nacionales que están comprando su propia deuda también, ¿no? No creo que vaya más, creo que es una pataleta, bueno, y el gobierno alemán tiene que defender esas posturas porque siempre ha sido reacio, pero bueno, yo creo que no va a ir a más. Vale, muchas gracias. Otra pregunta también tenemos, dice, parece que España tiene una previsión de recuperación mucho más lenta en comparación con el resto de países de la Unión Europea. ¿Se debe al impacto sobre el sector turismo o a nuestro modelo de vida mediterránea en cuanto a socialización? ¿Por qué creéis que puede ser esta lentitud en la recuperación esperada? Bueno, el turismo va a tener un impacto, pero lo va a tener aquí y lo va a tener en Francia, por ejemplo, ¿no? Que son las dos potencias turísticas junto con Estados Unidos. Es cierto que yo creo que la recuperación va a ser más lenta por el tema del empleo, por la alta tasa de temporalidad del empleo español. A nivel de Euskadi, pues ayer el Lehendakari daba unos datos que la verdad te dejan preocupado, aunque yo creo que
porque quiero ser un poco más optimista, ¿no? Decía que habríamos perdido lo que lo he dicho antes, lo que hemos ganado en 7 años lo vamos a perder y que no vamos a recuperar el empleo en 3 años. Luego, nuestro tejido productivo es distinto al español, aunque también cada vez pesa más el turismo y por ahí podemos salir, ¿no? La automoción aquí es el 17%. Euskadi, la industria básicamente es energía o ligada a la energía y automoción, ¿no? Y máquina herramienta ligada también a esos sectores. En España, el turismo, como he dicho antes, yo sí estoy preocupado porque en función de cuánto se demore esa vuelta a la normalidad del turismo extranjero y el turismo propio de nosotros, cuando salgamos a tomar cañas y demás, pues va a tener un impacto muy importante, muy importante. Es posible que sí, que salgamos un poquito más tarde que otros, no lo sé, pero sí es posible. Vale, vale. Muchas gracias. Hay un caso de una persona, bueno, ligada a una empresa conservera y, bueno, pues de aquí y tiene una alta exposición al horeca, tanto en España como en Italia. Y ahora están en plena campaña de la anchoa y tienen que recuperar toda la materia prima y necesitamos circulante, preguntan. Pero además tenemos la incertidumbre de qué puede pasar con las existencias si no se recupera el horeca en los próximos meses. Entonces, la pregunta directa es, ¿nuestras existencias se pueden deteriorar y caer su precio? Y luego, ¿hay algún seguro o producto financiero que pueda cubrir este riesgo y financiar este circulante con riesgo sobrevenido? Hombre, yo creo que muy, muy difícil, por ser claro, lo siento mucho, pero por ser claro, ¿no? Seguro que hay productos de aseguramiento de mercancías, pero a día de hoy y en estas circunstancias dudo mucho que haya una compañía aseguradora que entre a cubrir esos riesgos. En el pasado quizás, pero ahora entiendo que es un problema importante, ya lo he dicho antes, de estacionalidad y demás, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que habrá que buscar nuevos mercados donde se abran, porque claro, efectivamente la anchoa, si nos damos cuenta cuántas anchoas se consumen solamente en los pinchos, pues es un tema importantísimo. Sí. Hay otra más para Jesús y luego ya preguntamos a Pachi otra. Preguntan si la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia alemán sobre la compra masiva de deuda por parte del BCE puede poner en riesgo futuras operaciones de compra por el BCE y, en consecuencia, llevar a un colapso del sistema financiero y generar problemas de liquidez en la banca y en toda la sociedad. Bueno, ya he respondido antes, creo, ¿no? Sí. Yo no creo que se materialice eso, pero aquí la peor situación que podría pasar, y bueno, no me toquéis mucho en cuenta porque yo suelo decir que no acierto ni cuando tengo que sacar el paraguas, ¿eh? Pero la peor situación que puede pasar, porque además es el riesgo que más preocupaba antes ya de esto al Banco Central Europeo, es la transmisión entre deuda pública y banca, ¿no? Porque si eso se produce, si empieza a haber algún país con default o posibilidades de default, se elevan las primas de riesgo, etcétera, eso se traduce en pérdidas en los balances bancarios porque tenemos mucha deuda ahí, con lo cual hay que valorarla porque nos baja el precio y entramos a tener pérdidas en ese sentido. Y eso sería nefasto para la economía real porque entonces sí que se cerrarían los grifos de liquidez. Eso es un poco lo que pasó en el 2009-2010. Entonces, eso es lo que hay que evitar sobremanera. Y creo que esta vez, aunque unos tienen que ser los del norte y el sur, como siempre y demás, tenemos esas peleas, pues creo que esta vez sí que hay un consenso, aunque luego no se diga y en público tenga que defender cada uno su posición, de que hay que hacerlo y hay que hacerlo así. Vamos a emitir un montón de deuda pública ingente. En España se habla de llegar al 120% y va a tener que ser comprada por los bancos y por el Banco Central. Eso es claro, si queremos salir de esta. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, Pachi, también tenemos preguntas. A ver, ¿qué criterios sigue Bancoa en su comité de riesgos a la hora de valorar una solicitud de financiación de una empresa? Bueno, yo creo que estaría... Yo no soy miembro de la comisión ejecutiva ni de comisión de riesgo, pero igual la pregunta la tiene que contestar mejor Jesús. Lo que está claro es que la decisión de una autorización de una operación siempre está sujeta, digamos, de alguna manera a la situación y no la foto de la empresa, sino también un poco al futuro que tenga la empresa. O sea, de alguna manera tratamos de valorar eso y más en este momento. Lo que sí está claro, y viene el ejemplo que ha puesto Jesús con el tema de la conserva, la pregunta de la conserva, es complicado que las entidades financieras financien cosas que no las vean, que no tengan visibilidad. No sé si estoy contestando, si a nivel de riesgos, ratios y eso podríamos estar hablando, pero vamos, de alguna manera, si no se ve visibilidad y la palabra famosa que ha dicho Jesús desde el principio, la palabra confianza, si de alguna manera esa compañía no da confianza en base
pues en base a su situación financiera, con base a los dirigentes, como base al mercado que ataca o cómo está actuando en la situación que estamos, pues seguramente será difícil si no es capaz de transmitir esa confianza. Bueno, ¿he contestado? Sí. Bueno, por completarle a Pachi, ¿no? El análisis es el mismo que hacíamos antes, Sí. ¿no? Hay una serie de datos cuantitativos que son ratings en función de balances, para entendernos, pero como suelo decir yo, los balances son unos análisis que están hechos normalmente hace un año o hace 6 meses, con lo cual, pues tiene el valor que tiene. Y luego está la propia empresa, en qué sector está, qué viabilidad tiene, qué experiencia tenemos con ella, es muy importante también. Y eso es un poco el compendio de todo. Y si vemos la visibilidad, es cierto que en estas circunstancias estamos siendo mucho más flexibles, pero hay una frontera de riesgos que no podemos pasar. Eso está claro, porque si no, ponemos en peligro a la función de un banco, el objetivo de un banco, que es defender los depósitos de sus clientes. Esto siempre se olvida. Pero nuestra misión es defender los depósitos de la gente que nos ha dejado los depósitos, que son nuestros proveedores. A los que damos riesgo son los clientes. Pero bueno, es cierto, y estamos siendo muy flexibles en temas de carencias y innovaciones con clientes nuestros. La situación lo requiere. Muy bien. Pues muchas gracias. Preguntan también si hay posibilidades de conseguir financiación sin que se pidan garantías personales. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, el Cargi está dando préstamos con garantías personales y nosotros estamos firmando, además de las líneas, y hemos firmado ya unas cuantas, préstamos bilaterales con empresas que ya conocemos y que quieren, unas por cubrirse colchones de liquidez, otras porque tienen más necesidades, y estamos firmando en condiciones que firmábamos antes de garantías. Con la garantía de la empresa. Muchas gracias. También tenemos alguna pregunta, bueno, aunque ya ha presentado Pachi algo, pero ¿hay requisitos imprescindibles para poder acceder a la financiación? Imprescindibles. Sí. No quería aterrizar, pero bueno, de alguna manera en cada una de las transparencias, en la del Gobierno vasco, tanto el Gobierno vasco como el de Navarra, ahí se indica qué documentación hay que presentar. En la del ICO, que os he querido presentar, yo os he querido entregar la ficha de producto en la cual se indican las características, pero bueno, hay muchas cosas que en 10 minutos no podríamos hablar. La persona, si quieres, que se ponga en contacto conmigo y yo le respondo a la pregunta que quiera, porque depende qué sector esté, dónde esté, qué sea, qué importe quiera, hay que verlo de una manera, de otra manera, o sea, digamos, generalmente, contestando a la pregunta, sí, se exigen una serie de requisitos. Una autocertificación de a qué corresponden los gastos que estás pidiendo. O sea, hay una serie de requisitos que, tanto en el caso del Gobierno vasco, el Cargi, Gobierno de Navarra, el Cargi, ICO y CESDE igualmente, hay una serie de requisitos que digamos que hay que presentar, hay que justificar el por qué te tengo que dar, estar solicitando esa financiación. Sí, recordar a todo el mundo que la presentación de hoy también, todo lo que estamos viendo hoy en el webinar, la colgaremos en nuestra página y posiblemente también intentaremos abrir este canal de comunicación para poder responder a otras preguntas que hoy no hayan quedado respondidas o que alguno quiera hacerlas por otros canales, ¿vale? Tenemos... Sí, perdón. No, ningún problema. Perfecto. También teníamos, bueno, una otra pregunta que pregunta sobre qué condiciones hay que cumplir para acceder al descuento de facturas. A ver, no. Es un poco repetir un poco lo que hemos comentado antes con respecto a por qué le damos riesgo a una entidad, a una empresa. O sea, además ese producto que estás comentando, que es ese tipo de facturas, yo creo que es un producto que cada cierto tiempo se pone encima de la mesa porque, bueno, un tipo de facturas al final, si nos ponemos, como suelo decir yo, en el lado de la izquierda, fotocopias de la factura se puede hacer en 500 fotocopias de la factura y se puede presentar en 1000 sitios. Puede ser origen de transmisión de impagos, lógicamente. Entonces, anticipar facturas es un producto que nosotros en nuestra casa existe el anticipo de facturas, así como en otras entidades no existe una cuenta de crédito para anticipar las facturas. Si es una póliza que lleva ante notario, nosotros sí tenemos una línea de anticipo de facturas. Eso sí, el anticipo de facturas se lo damos a empresas, y vuelvo a repetir la palabra, con las cuales tengamos confianza en ellos, de alguna manera, con un procedimiento detrás que no es que es totalmente diferente a que si me trae una letra de cambio avalada, vamos a decirlo, pero sí que es cierto que en nuestra casa existe el anticipo de facturas. Eso sí, a las empresas vuelvo a repetir que de alguna manera se ganan la confianza por nuestra parte. Y luego la calidad de los deudores a los que se anticipan o van a pagar esas facturas, ¿no?
Sí, está claro, está claro. Vale. Tenemos... Es diferente que esa factura, por ejemplo, que sea, como bien está diciendo Ramón Jesús, que sea o Mercadona o yo qué sé, o que incluso la empresa que esté detrás tenga asegurado el crédito a través de una compañía de seguro de crédito, es totalmente diferente. En el caso de que, bueno, una empresa nos venga presentando las facturas y tenga las operaciones aseguradas pues, o con CESTE, o con COFAS, o con Crédito Canción, o con Atradius, digamos, la percepción por parte de las entidades financieras es totalmente diferente. O sea, Vale, queda claro. Queda claro. Tenemos, a ver, dos últimas preguntas, ya tenemos solamente 3 minutos. ¿Cómo se relacionan estas fuentes de financiación con las de los fondos estructurales, bueno, de los FEM, los fondos estructurales europeos, y desde Europa para COVID a sector pesca y acuicultura? Me pillas. Yo lo Ahí tendría no que mirar. Ahí me pillas. Pero no. Me hacéis llegar la pregunta y yo me entero y os digo. Vale, perfecto. Muy bien. No puedo decir nada porque en los fondos europeos, la verdad es que no, a través del BEI. Eso es a través del BEI, pero no domino exactamente. Vale, sí, era muy específica, pero bueno, es interesante, la miraremos con más calma. Y bueno, por último, creo que está respondida, pero simplemente que es lo que hemos estado hablando de los instrumentos, pero bueno, instrumentos, plazos de cadencia, sobre todo plazos de cadencia, yo creo que es importante, y tipos de interés que bueno, ya has comentado los tipos de interés, pero para las ayudas, para que se han puesto en marcha, para que las empresas dispongan de liquidez suficiente para afrontar los pagos de recursos. Bueno, ¿cuáles son los plazos que tenemos? Porque sabemos que tenemos cierta urgencia, ¿no? Sí. Digo, urgencia en la toma de decisión de si sí o si no, o en el producto que digamos que la empresa quiere que se le dé. Es decir, o estamos hablando, el plazo de decisión del cargue o de la entidad financiera, pues puede estar entre una semana a 15 días. Vamos a ponerlo. Y, digamos, el plazo, el máximo plazo que se da en todos los instrumentos son 5 años con 1 de carencia. Ya. Y yo entiendo interés... Sí, no, que entiendo un poco también que está hablando un poco la pregunta de hasta cuándo van a estar estas líneas de crédito abiertas. Bueno, pues todas están normalmente abiertas hasta el 30 de septiembre, que es la de ICO, pero la del Gobierno vasco y la del Gobierno de Navarra es hasta diciembre. Y la de CESTE, si no recuerdo mal, es 18, que es una fecha porque es 6 meses desde que se autorizó, 18 de septiembre. O sea, que digamos, de alguna manera hay tiempo suficiente para poder... Otra cosa es que haya fondos. La recomendación es cuanto antes. Cuanto antes. Las peticiones cuanto antes. Perfecto. Pues simplemente recordar a todos que, bueno, que como he dicho antes, que el vídeo del webinar lo vamos a colgar. Si queréis hacer algún último comentario, y bueno, es para despedir ya un poco la transmisión de este webinar. Si hay algún comentario por vuestra parte, y si no, bueno, pues agradeceros muchísimo la contribución y sobre todo pues que nos hayáis dado luz en algunos temas pues que preocupan a la empresa alimentaria principalmente. Bueno, muchas gracias a vosotros, y si no os hemos aburrido, pues objetivo cumplido. Técnicamente ha ido todo muy bien, o sea que gracias a todos. Y a los que no vemos que están ahí detrás, pues muchas gracias también por su atención. Qué ricas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, y la semana que viene tenemos otro webinar y estáis invitados también a participar en él. Estaremos hablando del Horeca y ver un poquitín pues cuáles son los riesgos a los que se enfrenta. Y podéis consultar también la información sobre este nuevo webinar en la página o en la página web de ASTI y en los medios que estamos utilizando para hacer mención al mismo. Y sin más, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta el jueves que viene si queréis estar.